Dios te bendiga. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la iglesia a Esmirna. Recordemos que hace poco estuvimos viendo lo que fue la iglesia o el mensaje a la iglesia en Éfeso, y el Señor basaba el mensaje a la iglesia en Éfeso en un elogio, en una exhortación, en una amonestación. Luego culmina el Señor con una exhortación a esta iglesia. En la iglesia o la carta que Juan le escribe, dictada por el mismo Señor Jesús a Esmirna, vamos a estar estudiándola hoy. Para comenzar, ¿verdad? Podríamos decir que Esmirna era una de las ciudades grandes de Asia, y también en esa ciudad, al igual que en Éfeso, también se le rendía culto al emperador, es decir, a otras cosas y otras personas que no tenían nada que ver con el Dios verdadero. Esta ciudad también albergaba lo que era un templo a un dios llamado Tiberio. Y en esta ciudad vivían muchos judíos hostiles, es decir, muchos judíos que eran enemigos realmente de la cruz, realmente enemigos al cristianismo, quienes fueron también de hecho cómplices en las torturas y muertes de Policarpo. Una iglesia que parecía pobre por lo material, pero que el Señor les deja saber lo rica que eran. El cristianismo en esa ciudad se mantuvo, de hecho, más que en cualquier otra, y para entonces el que presidía el liderazgo de esa iglesia era nuestro hermano Policarpo, un hombre con una vida de fe y valentía. Amén. Esmirna, como ciudad, poseía lo que era el segundo puerto más importante, pues era una metrópolis, en realidad una ciudad súper grandísima. Y el pasaje en Apocalipsis 2:8 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, el Señor Jesucristo le está dando las indicaciones. ¿Quién es el que está dando esta palabra? Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aquí vemos cómo el Señor Jesús les da un recado a Juan para la iglesia de Esmirna, lo que hoy podemos apreciar. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros también, considerándonos que nosotros también somos iglesia. Le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero yo sé que tú eres rico. Esta iglesia, como las otras iglesias, estaban siendo perseguidas, estaban tratando de erradicar el cristianismo que estaba en pleno crecimiento, el que se identificaba como profesante de la fe y la esperanza. Él le decía: y tu pobreza yo también la conozco, pero tú eres rico. Esmirna era una ciudad con el segundo puerto más importante de Asia. Sin embargo, por múltiples circunstancias empujaron a la ciudad a una situación crítica, y en un momento se sumergió en pobreza, pero esto no definía ni impactó negativamente en la fe de los creyentes, que no solo pasaban duras persecuciones. Amén. El Señor les da ese aliento. Entonces: mira, yo conozco tu pobreza, sé lo que ahora estás pasando, pero tú eres más rico de lo que tu vista alcanza a percibir. A veces nosotros, como creyentes aferrados a Dios, dedicados a Él, amándole, soportando, nos vemos sumergidos en situaciones difíciles, sean emocionalmente, físicamente, económicamente, pero nada de esto debería hacernos sentir en la debacle, en un declive, sentirnos como pobrecitos, como que las lástimas, no, sino que esto debe aumentar nuestra fe, sabiendo que sea lo que sea, realmente nosotros somos ricos y estamos bien en el Señor para con Él. Amén. Dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Allí habían personas que decían estar en Dios. Fíjense lo que había: blasfemia de los que se dicen ser judíos. Es decir, habían personas que decían estar en Dios, pero en realidad eran personas
hostiles y enemigas de la cruz, y que lo que hacían era blasfemar contra lo sagrado, es decir, calumniaban. Y no solo eso, al punto que consintieron, estas personas que se decían ser judíos consintieron en las torturas que se le aplicaba a los cristianos, aún al mismo Policarpo. Y es lo mismo que usted va a observar a lo largo de todas las cartas, sean paulinas, las de diversos escritores, donde estos escritores denuncian lo mismo. Gente infiltrada en la congregación que hoy hasta nuestros días nosotros seguimos observando lo mismo, solo que en este siglo como que con más énfasis usted puede ver gente que dice ser, pero en realidad son ministros del diablo, colados, infiltrados en las iglesias, que se dejan operar su corazón por Satanás. El Señor le dice, mira, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Le dice, en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, no temas en lo que vas a padecer, no temas en nada lo que vas a padecer. Esta iglesia totalmente perseguida con toda clase de torturas y muertes, encarcelamientos, dice, mira, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, el Señor dice, bueno, a algunos de vosotros en la cárcel. Para nadie es un secreto que hacían allí, en la cárcel, o en qué terminaban las personas encarceladas en esa persecución. El hecho que diga o pronuncie exactamente una cantidad de días de sufrimiento no es un indicativo de tiempo específico. Los creyentes cada día sufren en cada lugar del mundo por causa del nombre de nuestro Señor, y así será hasta que estemos en su presencia. Por ello el Señor nos recuerda hoy, no temas, Dios está con nosotros. Esta leve tribulación que estamos pasando, esta leve persecución, no se compara con el eterno peso de gloria que nos espera. Amén. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, te daré un premio. Vivimos en un tiempo de terrible persecución para nuestros valores y principios éticos y morales que nos ha descrito el Señor a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, pero no debemos desmayar, no debemos menguar a causa de la persecución que hay contra nuestros principios y valores cristianos. Debemos tener fe en aquel que se dio por nosotros para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Interesante, ya no usa un término singular para una iglesia en específico, sino que está dirigido a cada uno que hacemos la iglesia. En Isaías dice el Señor, tienen oído este pueblo, mas no oyen. Así que no sea usted sordo a la voz del Señor, porque Él dice, el que tiene oído, oiga, porque hay gente que tiene oído, pero no oye, sus oídos están cerrados a la palabra del Señor, su corazón está insensible a la voz de Dios. El que venza, dice el Señor, no sufrirá daño en la muerte segunda. La palabra en Apocalipsis 20:13 nos refiere algo sobre la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 y Apocalipsis 24. Dice, esta segunda muerte, a la que hace referencia el libro de Apocalipsis, es una separación eterna y definitiva de Dios, quien es el dador de la vida. Y la muerte segunda se le dice porque sigue después de la muerte física, es decir, el humano muere físicamente según sus obras, y según sus obras aquí en la tierra, según se aceptó el plan de salvación o rechazó al mismo, él decidirá si va a la muerte segunda, a la separación por la eternidad del Padre, o una vida con el Señor. Quiero hacer un énfasis aquí porque todas las acciones que nosotros hagamos aquí en la tierra, todas nosotros, aquí no tiene nada que ver nadie, cada uno de forma individual actúa como mejor bien les parezca, pero el Señor nos dejó un manual de instrucción para tener una vida plena en Él, y nos regala un plan de salvación, el cual todos deberíamos aceptar porque es un plan que nos beneficia, es un regalo maravilloso para nuestra vida y para nuestra relación con Él. Recordemos que venimos de una caída de Adán y que por causa de nuestras acciones, de nuestras propias, de forma individual,
transgresión al Padre a través del pecado, pues también estamos separados del Señor y necesitamos venir al Señor para recuperar esa relación. Si usted aquí en la tierra no acepta el plan de salvación, si usted aquí en la tierra decide vivir una vida de espalda a Dios, usted está tomando la decisión aquí en la tierra de a dónde va a ir después de la muerte. Y puede que vaya a la muerte segunda, es decir, a la condenación eterna y a la separación eterna de Dios y usted. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? El que venza, es decir, el que venza todos esos obstáculos que hoy se oponen en contra de nuestra fe y nuestra relación con Cristo, nosotros debemos superarlo sabiendo que grandes promesas se nos tienen preparadas a todos los que amamos. Este mensaje el Señor lo basa en dar ánimos a los creyentes y amonestar a aquellos que se oponen duramente